Buenas noches, ¿me escuchan? Voy a compartir mi pantalla. Acá vemos a Milagros, a Sara, que nos están acompañando, ¿cierto? De repente por el chat pueden colocar desde dónde se están conectando para poder conocernos un poquito mejor. ¿Sí? Ok, por el chat pueden colocar de dónde se están conectando. Ok. Bueno, buenas noches. Mi nombre es María del Carmen Cabrera. Yo voy a compartir con ustedes estos 3 días, lunes, miércoles y viernes, para trabajar todo lo que es la planificación, la conducción del aprendizaje y la evaluación desde la mirada de educación formativa. Muy bien, Sara, desde Tumbes, bienvenida, qué gusto. Ok, entonces voy a compartir con ustedes el día de hoy la primera sesión, que es sobre planificación curricular en educación inicial, ¿sí? El modo de participar va a ser a través del chat, a través del micrófono también, o puedo levantar mi mano para poder hacer alguna consulta, alguna inquietud que ustedes tengan, ¿sí? Milagros, muy bien, desde Chupaca, muy bien, Milagros, bienvenida entonces a esta sesión del día de hoy, que vamos a conversar sobre la planificación curricular en el nivel inicial, ¿no? Teniendo el enfoque formativo que estamos trabajando. Muy bien, entonces vamos a ver cuál es el propósito de hoy día de nuestra sesión. El propósito de esta sesión, que dura de 7 a 9 de la noche, es conocer las características de la planificación a largo, mediano y corto plazo, que es la planificación que hacemos nosotros, ¿no? Ya todos hemos empezado el año escolar, hemos tenido que revisar y hacer nuestra planificación a largo, a mediano y corto plazo. ¿Para qué me sirve esta planificación? Para diseñar experiencias de aprendizaje pertinentes para los niños menores de 6 años. Ah, ok, no me ven bien, me dice Sara. A ver, vamos a ver. Ok, Sarita, muy bien. ¿Puedo compartir o colocar el chat? No. ¿Ahí me ven mejor? No sé si ahí se me logra ver mejor, Sara. Buenas noches. Sí, María del Carmen. Lo que pasa es que el fondo hace que se vea distorsionado su rostro, toda la cara. Ah, ok. ¿Ahí me ves mejor o no? Sigo distorsionada. En realidad, cuando te mueves, cuando se mueve, su cara se entrecorta el cabello, se ve así medio raro. Ya, ok. Pero el PPT se nota bien, es lo que me interesa porque Sí, ya, ok, listo. Voy a ver entonces a ver qué es este fondo que no me ayuda, ¿no? Pero bueno, igual, a ver, vamos a ver si igual se va a ver todos los fondos, ¿no? ¿Cierto? sí, pero el PPT se ve bien. Ah, ok, entonces no se preocupe, ¿no? Mi rostro, voy a ver cómo solucionamos eso para la siguiente clase. Pero lo que sí me interesa es que se vea bien el PPT y que me escuchen bien, ¿sí? ¿Ok? Entonces, le decía que el propósito de esta sesión es conocer justamente cuáles son esas características para la planificación a largo, a mediano y corto plazo, ¿no? Normalmente para diseñar experiencias para niños menores de 6 años, ya que tenemos el ciclo 1, ¿no? De 0 a 2 años, y el ciclo 2, nivel jardín, de 3, 4 y 5 años, ¿sí? Eso es lo que hoy día vamos a compartir y vamos a ir conociendo. Y acá les he puesto una imagen, ¿no? Por ejemplo, miren, ¿qué significa planificar? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué significa para ustedes esta imagen cuando hablamos del tema de planificación? Pueden prender su micrófono, pueden escribir por el chat también. Bienvenida, Pamela. Tenemos también a Rosario, que se han conectado.
María del Carmen, según lo que se observa en relación a la pregunta, ¿qué significa planificar? Dice, ¿no? En realidad, cuando planificamos, siempre nos valemos de diversos documentos, tales como el diseño curricular, tomamos en cuenta a la hora de planificar la evaluación, la didáctica también, ¿no? El diseño de nuestra actividad, porque una actividad tiene un orden, una secuencia, un diseño, ¿no? El currículo también, ¿no? Y es multidisciplinario, interdisciplinario también la planificación. Así es, muy bien. Sara nos ha comentado que tenemos que tener muchos documentos, efectivamente, ¿no? Y esta caricatura justo nos dice de esos documentos que de repente tenemos que tener. ¿Y dónde está el estudiante, por ejemplo? Aquí en esta caricatura. Se observa que está en el piso, ¿no? Está En el pisado piso. por todo eso. Sí. ¿Y qué significará esta caricatura cuando planificamos? ¿Qué creen ustedes? Porque ahí vemos al profesor que va a planificar y está teniendo en cuenta el currículo, el diseño, la evaluación, todas las partes de las áreas, la interdisciplinaridad, la reforma, la didáctica, todos los procesos didácticos según las áreas. Y el estudiante, mire dónde está, en el suelo, ¿no es cierto? Y está pisado por el docente. ¿Por qué? ¿Qué querrá decirnos esta caricatura? Nos pasará a veces a los docentes que planificamos y tenemos al estudiante de repente debajo de todo. ¿Qué creen ustedes? Yo creo que sí, ¿no? Por encima de todo, de toda planificación, en el caso del niño, en este caso, ¿no? Tenemos todo lo que podemos ver que tiene el docente en sus manos, ¿no? El docente utiliza todo lo que se puede ver que carga en sus brazos y que por debajo de ellos siempre está el niño. Ok, Sara, muchas gracias, ¿no? Efectivamente, ¿no? Aquí, por ejemplo, esta caricatura hace hincapié, en algún momento me ha pasado, dice Milagros, muy bien, Milagros, gracias por la sinceridad, y efectivamente, ¿no? A veces la educación estaba pensada más en los contenidos, ¿no? En todo lo que el maestro sabe, en todo lo que el maestro quiere lograr con sus estudiantes, y al niño no se tomaba en interés, no se le daba interés a las necesidades e inquietudes de los niños, ¿no? Con la educación basada en competencias ahora, con la evaluación formativa, se enfatiza mucho justamente que el aprendizaje tenga en cuenta primordialmente los intereses y las necesidades del niño, ¿sí? Entonces, el día de hoy vamos a ver justamente cómo es la planificación y cómo debería ser esa planificación teniendo en cuenta las necesidades de nuestros niños, teniendo en cuenta las inquietudes de nuestros niños y todos los conocimientos que también sabe el docente, ¿sí? Porque si no, a veces pasa eso, ¿no? La maestra prepara una sesión pensando en ella, en lo que quiere lograr y no en el interés del niño, ¿no? Entonces, miren, acá hemos puesto dos cuadritos y ¿qué diferencian en cuenta? ¿No? Acá tenemos dos tipos de planificación que hemos venido trabajando a lo largo de los años, pero hay una diferencia y yo quiero que ustedes vean, se ve el cuadrito, ahí hay 6 puntos y de repente el punto que ustedes encuentran esa diferencia lo vamos a comentar. A ver, dice, el punto de partida es el aprendizaje que se espere que logre el estudiante según su edad y nivel. El punto de partida son los intereses y necesidades de cada estudiante. El adulto establece los pasos y las acciones que el estudiante debe ejecutar para lograr o los aprendizajes previstos. El adulto prevé y organiza el contexto, espacios, materiales, tipo de acompañamiento que brindará a sus estudiantes para atender sus intereses y necesidades detectadas a través de la observación cotidiana. Otro, todos los estudiantes realizan las mismas acciones en el mismo tiempo, porque así todos lograrán los mismos resultados. Los estudiantes usan el espacio y los materiales libremente, llevando a cabo sus propios planes o proyectos de acción. No se da cabida a que el estudiante haga cosas diferentes, se les pide o induce a que hagan lo solicitado.
Se da cabida que los estudiantes usen los espacios materiales de una manera diferente a la que pensaba por el adulto. Se considera que un estudiante aprendió si ejecuta correctamente lo que se le pide que haga, en una situación estructurada para ese fin. Se respeta, así los estudiantes prefieran hacer algo diferente o simplemente no hacer nada y solo observar lo que otros hacen. Esto es un valioso indicador que informa sobre lo que sucede al estudiante. Lo principal es lograr los objetivos, no se atiende lo emergente ni lo imprevisto. A través de los juegos, interacciones y acciones cotidianas, los estudiantes identifican los aprendizajes que van consolidando, ¿sí? Entonces ahí tenemos dos cuadritos que tienen puntos muy comunes, pero vistos de una manera diferente, ¿sí? A ver, ustedes, ¿cuál de estos puntos les llama la atención a ustedes si quisieran compartir? Para el tema de la planificación, porque hoy día estamos viendo qué características yo debo tener en cuenta para planificar actividades para niños menores de 6 años. A ver, me gustaría que Sara, Milagros, Pamela, Rosario, de repente uno en donde encuentren una diferencia. ¿Encuentran diferencia o no hay diferencia? ¿Qué dicen? En el punto 1 dice, ¿no? Haciendo una comparación entre el cuadro izquierdo y el del lado derecho, dice que el punto de partida es el aprendizaje que se espera que el niño logre. Y en el cuadro que vemos en el lado derecho dice que el punto de partida son los intereses y necesidades de cada estudiante. Entonces, yo creo que el punto de partida de toda planificación debería ser esos intereses y necesidades que tienen nuestros niños que hayamos observado, ¿no? Porque si no, si haríamos lo que está en la izquierda, esa práctica inadecuada de una educación tradicionalista que aplicábamos antiguamente, ¿no? No estaría enfocada al nuevo enfoque de la educación inicial, ¿no? Donde se toma como punto de partida esos intereses y necesidades de nuestros niños. Ok, muy bien, Sara, ¿no? Sara ha cogido el primer punto y hace referencia efectivamente, ¿no? Acuérdense que a nosotros, con todo el enfoque de la escuela activa, el rol protagónico acá lo tienen los niños, ya no el docente, ¿no? Y se parte mucho justamente de los intereses y necesidades que tiene el niño, ¿no? Si el niño de repente, a veces nos pasa, ¿no? Planificamos una actividad y sobre todo en ciclo 1, ¿no? Decimos ya, vamos a colocar estas cajas para que el niño las apile y de repente el niño de 2 años no quiere apilar las cajas, el niño de 2 años quiere colocarse dentro de las cajas, ¿no? ¿Se dan cuenta? Ese es su interés de él, su juego, su motivación. Sin embargo, la docente diseñó esa actividad para que las cajas le sirvan para apilar o armar torres, ¿no? Entonces, a veces nosotros nos centramos en lo que los niños deben aprender, pero también teniendo en cuenta mucho los intereses que el niño necesita, ¿no? ¿Qué es lo que al niño le gusta? Por ejemplo, ahora que todos hemos regresado a las escuelas, ¿no? Antes la maestra, ¿qué hacía? Planificaba, hacía su proyecto de ambientación de aula, ¿no? Y ella tenía todo ya listo, su cartel de bienvenidos, sus sectores, todo para el niño, ¿no? Pensando en quién, en ella de repente y a lo que a los niños les puede gustar. Pero ahora, ¿qué nos dicen? Que con los mismos niños tenemos que organizar nuestra aula, ¿no? ¿Qué es lo que nos falta para poder convivir mejor? ¿Cómo se llamará este sector para colocar nuestros trabajos? ¿Qué más necesitamos? ¿No? Las responsabilidades. ¿Se dan cuenta? El niño tiene un rol más participativo en el logro de sus aprendizajes, ¿no? Porque antes se enfatizaba más lo que la docente quería lograr con los niños, ¿sí? Muy bien, Sara, gracias por el primer punto. ¿Alguien más quiere compartir? ¿Se ha encontrado alguna diferencia? También, el punto de las acciones, ¿no? De prever el contexto, los espacios, los materiales, también se enfatiza mucho, ¿no? El maestro tiene que organizar justamente los espacios, los materiales para poder planificar, ¿no? O crear escenarios también. De repente no tengo un aula muy amplia, entonces yo puedo organizar otros espacios en mi aula. Puedo tener mis cajas organizadoras también si no tengo sectores dentro de mi aula, ¿no? Entonces es importante que el docente prevea el espacio, organice los materiales y crea escenarios de aprendizaje. Es lo que se pide ahora, ¿sí? Muy bien. ¿Alguien más quiere decir algo?
¿Y ha encontrado alguna diferencia? Por ejemplo, se trabaja mucho y el perfil del egreso de nuestros niños dicen, ¿no? Niños con pensamiento crítico y creativo. Qué difícil es lograr niños con pensamiento crítico y creativo si no le doy experiencias donde el niño pueda ser crítico y creativo. ¿Se dan cuenta? Entonces, a veces nosotros planificamos algo y queremos que el niño actúe como estamos pensando. Sin embargo, aquí el material o el espacio puede ser usado de manera diferente por los niños y ahí entra mucho la flexibilidad del docente. Todavía nos cuesta darle esa libertad al niño, ¿no? Y se confunde la libertad con el libertinaje. Yo tengo que dejar al niño, sí, bien es cierto que él participe, pero no quiere decir que no voy a intervenir. Tengo que estar acompañándolo y ver que realmente el niño esté jugando y esté aprendiendo, ¿no? No puedo permitir que tire los juguetes a todos lados o que empuje, ¿no? Entonces tengo que estar también acompañando este aprendizaje de los niños, ¿sí? Entonces, la evaluación formativa justamente implica que yo diseñe actividades que le permitan al niño tener su protagonismo, tener actividades creativas, ¿no? Se dice, dime cómo evalúas y te diré cómo enseñas. Por eso que la planificación está amarrada al tipo de evaluación. Si bien es cierto, siempre partimos de una evaluación diagnóstica, ¿no? Recibimos a nuestros niños y tenemos que hacer serie de actividades para ver cómo está ese niño según las competencias. Y cuando ya tenga esa evaluación diagnóstica, yo empezaría a planificar, porque ya sé qué es lo que le falta a mis niños en el área de comunicación, en el área de matemática, en el área de ciencia, ¿no? Entonces partimos también de la evaluación. ¿Ok? Entonces miren, acá me gusta siempre que nos demos cuenta, ¿no? Que a veces la situación que una maestra planifica, si bien es cierto, tiene que tener en cuenta las competencias a desarrollar, pero no dejemos de lado el interés y la necesidad de mis niños, ¿no? ¿Qué necesitan mis niños? Por ejemplo, en el mes de marzo, ¿qué necesitan? Organizar el aula, necesitan acuerdos de convivencia, necesita conocerse todos juntos, necesita hacer juegos de integración. Entonces, mis actividades tienen que ir en función de las necesidades de mi niño, ¿no? Y no simplemente ya de vuelta al colegio, ya, pero ¿qué voy a hacer de vuelta al colegio? Conozco amigos, conozco nuevas profesoras, auxiliares, nos integramos más autonomía, ¿no? Entonces mi planificación está enfocada más a los intereses, a las necesidades y a las competencias que quiero lograr, más que el contenido, ¿no? Porque a veces enfatizamos mucho que quiero que aprendan los colores, que quiero que aprenda, no sé, los animales, pero ¿para qué les serviría eso a niños? ¿Sí? Ok, entonces miren, para planificar yo debo conocer por eso y comprender las competencias que van a desarrollar los niños. Las competencias ahora son las mismas, desde inicial hasta secundaria. Se comunica oralmente, desde inicial hasta quinto de secundaria. ¿Qué es lo que va a variar? La complejidad, ¿no? Tenemos los estándares ahí que nos indican qué es lo que va a lograr el nivel 1, el nivel 2, ¿no? Pero son las mismas competencias. Entonces yo tengo que ayudar a que mi niño pueda desarrollar esas competencias acorde a su edad. Debo también conocer y comprender el desarrollo y las características de mi estudiante. Así es, ¿no? Si yo tengo niños menores de 6 años, ¿cómo son mis niños, por ejemplo, de 2 años? ¿Cómo son mis niños de 3 años? Tienen sus propias características, ¿no es cierto? Los niños de 3 años, por ejemplo, que recién están ingresando de repente muchos por primera vez a la escuela, que todavía están en proceso de su lenguaje, en seguir normas, en seguir acuerdos, en esperar su turno. Entonces yo debo conocer por eso las características de mis niños para poder planificar. ¿Y qué competencias necesito desarrollar también en eso? Porque si no, nos va a pasar, ¿no? Tenemos niños de 4 o 5 que ya estamos exigiéndole cosas que no le corresponden a su edad. Entonces, ¿qué es una planificación? La planificación es vista como una herramienta útil y necesaria para todo nuestro trabajo educativo, ¿no? Ahí tiene que ser una planificación coherente, ¿no? Con sentido, de acuerdo a la edad de los niños, a sus características, sus necesidades y las competencias a trabajar, ¿no? Entonces, sabemos también que a nivel inicial trabajamos al desarrollo integral del niño, por lo tanto trabajamos o tratamos de trabajar todas las áreas, ¿no es cierto? Y nuestras actividades tienen que integrar áreas, ¿no? ¿Para qué planifico yo? Esta planificación me va a servir justamente para organizar
los contextos, prever los recursos, poner a disposición los espacios y de esta manera desarrollar las competencias y las capacidades. Eso es lo que nos dice, por ejemplo, el Minedo, ¿no? El Minedo está tocando mucho el trabajo del docente como acompañante, como guía, y que él se encargue de prever todos los escenarios de aprendizaje, los recursos y los materiales. Muy bien, entonces vemos que la planificación es un proceso que se diseña y se organiza de manera reflexiva y cuidadosa en busca de resultados, definitivamente, ¿no? Yo quiero que mi niño logre la competencia matemática, traduce cantidades, quiero que logre la competencia de indaga, ¿no? Entonces yo tengo que buscar qué acciones voy a poder desarrollar con esto. Y es importante saber qué queremos lograr, ¿no? ¿Qué queremos lograr? Porque a veces una actividad puede ser muy bonita, pero ¿cuál es el aprendizaje que queremos lograr con esa actividad? A veces los maestros nos emocionamos y hacemos cosas muy simpáticas, pero nos perdemos de lo que queremos lograr. ¿Qué capacidades, qué competencias se van a lograr con esa actividad, ¿no? ¿Cómo lo vamos a lograr? Sabemos que los niños están, según el periodo de aprendizaje, desarrollo del pensamiento, los menores de 2 años, en todo lo que es sensorio motriz. Por eso que las actividades que yo diseñe para niños menores de 2 años tienen que ser sensoriales y tienen que ser de mucho movimiento, porque en el desarrollo del pensamiento están en esa etapa, ¿no es cierto? Y los niños de 3, 4 y 5 están en el desarrollo operacional concreto. Por lo tanto, todas las actividades que yo diseñe tendrán que ser apuntadas al cuerpo, al material concreto y al material gráfico, pero tiene que ser concreto, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a lograr, no? A través del juego, a través de experiencias sensoriales, a través de experiencias auténticas, ¿no? Contextos reales. Diseño la ruta de actividades, efectivamente, ¿no? La maestra prepara sus rutas y eso lo vamos a ver a largo plazo, a mediano plazo o a corto plazo, para tomar decisiones, efectivamente, ¿no? Entonces, tenemos cuando hablamos de planificación a largo plazo, nos estamos refiriendo ¿a qué? A la planificación anual, ¿no es cierto? Cómo yo voy a trabajar mis competencias a lo largo del año escolar. Depende de cómo está organizado mi colegio, mi institución. Hay instituciones que trabajan bimestrales, hay otras que trabajan trimestrales, ¿no? Entonces, de acuerdo a la organización, de acuerdo a la calendarización de mi colegio, yo voy a proponer mi planificación anual. Luego tenemos la planificación a mediano plazo. Aquí entran las experiencias de aprendizaje. Ya estamos trabajando desde 2020 el tema de experiencias de aprendizaje. ¿Qué es una experiencia de aprendizaje? Es un conjunto de acciones que tiene la finalidad de lograr competencias, ¿no? Y pueden ser unidades didácticas, pueden ser proyectos de aprendizaje, ¿sí? Y tenemos la planificación a corto plazo, que viene a ser las sesiones, ya sean de la unidad o las sesiones que ya sean de los proyectos, ¿sí? Yo creo que eso todo lo hemos manejado, lo venimos manejando, ¿cierto? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? Veo que también se ha reincorporado Lady. Muy bien, Lady. Estamos viendo justamente las características que debemos tener en cuenta cuando planificamos, ¿no? Y esto siempre lo vamos a hacer. La planificación a largo plazo, la planificación a mediano plazo, que son las unidades didácticas o los proyectos de aprendizaje que muchos colegios ya están trabajando, comunidades se convierten, y las sesiones, ¿sí? Entonces, Sara nos decía que para planificar yo tengo que tener en cuenta muchos documentos, efectivamente, ¿no? Yo necesito tener, por ejemplo, el proyecto educativo institucional de mi colegio, ¿no? ¿Qué es lo que apunta? ¿Cuáles son sus objetivos estratégicos? Cada colegio también tiene su proyecto curricular, también tiene su PCI. Hay colegios que tienen una línea más de repente religiosa, hay colegios que tienen una línea mucho más de arte y creatividad, ¿no? Tenemos ahí los Reyes Rojos, tenemos colegios Alep, etcétera, ¿no? Hay colegios que tienen una propuesta pedagógica muy marcada, ¿no? Entonces también se tiene que tener en cuenta eso. El plan anual también de trabajo de cada institución y el reglamento interno. Estos son, digamos, los documentos normativos que yo tengo que tener conocimiento cuando voy a planificar, ¿cierto? ¿No? Porque si mi colegio apunta a ciertos objetivos estratégicos de mucha convivencia, todas las actividades tendrán que enfocar a eso, ¿no? Si mi colegio apunta más de repente a la parte creativa, a la parte lúdica, ¿no?
pensamiento divergente, mis actividades tendrán que responder a eso, ¿sí? Entonces, por eso es importante siempre conocer estos documentos de gestión que me ayudan a que toda la planificación tenga coherencia, ¿cierto? ¿Ok? Entonces aquí es muy importante conocer, por eso el PI de cada institución, cuál es la propuesta curricular. Hay colegios que tienen una propuesta específica, por ejemplo Montessori, otros que tienen la pedagogía Waldorf, entonces todas sus actividades van en función a esa pedagogía. Todos los que tienen Amy Pickler, por ejemplo, entonces todas las actividades y la planificación va apuntado a eso. Dime, Sara, ¿querías preguntar algo? Sí, María del Carmen, siempre que tuve esa duda, mira, yo he trabajado muchos años en colegios privados de educación inicial y cuando ya fui a trabajar a los colegios estatales, vino una situación de, ¿no? En la que y hacía yo la comparación en el sentido de que en los colegios privados se debe de avanzar contenidos, ¿no? Tenemos, si bien es cierto, nos tenemos que valer nosotros como docentes de los documentos normativos del Ministerio de Educación, tales como el programa curricular de educación inicial, en nuestro caso, que somos docentes del nivel inicial. Sin embargo, en las instituciones educativas privadas, como que se deja de lado este documento normativo, ya que en los libros, en los diversos libros con los que se trabajan, vienen contenidos, vienen cargados de experiencias o de actividades mucho más complejas de lo que pide el programa curricular. ¿Cuál es tu opinión al respecto, María del Carmen? Gracias, Sarita. Efectivamente, ¿no? Yo les decía que cada colegio tiene su proyecto curricular del centro, ¿no? Y ahí va a depender de la institución. Es cierto, todos los colegios del sector público se rigen por lo que dice el MINED, ¿no es cierto? Esa es su propuesta, pero los colegios privados no. Cada colegio tiene su propia propuesta curricular. Y algunos enfatizan por eso, de repente, como tú dices, muchos contenidos, ¿no? Son colegios inclusive de inicial que parecen preuniversitarios para el niño, ¿no? He visto colegios que toman examen a los niños de 3, 4 y 5 años, ¿no? Entonces se dan cuenta, ¿por qué? Porque todavía el Minedo no puede regular, no se abastece para hacer un monitoreo y seguimiento como sí a los colegios estatales y públicos, ¿sí? Ahora, es cierto, hay también editoriales que están enfocando ahora su libro a las competencias, pero todavía vemos que muchas siguen enfatizando el contenido, ¿no? Por ejemplo, medio de transporte, los animales, pero si tú te das cuenta, la competencia, por ejemplo, dice, el niño se expresa oralmente, y el niño va a expresar, así te hable de dinosaurios, te hable de carritos, te hable de medio de transporte, el niño va a hablar. Ya no estamos enfatizando que el niño hable de cierto contenido, lo que queremos es que el niño hable, ¿no? Entonces, las competencias nos dan esa libertad de que nosotros podamos elegir. ¿Qué es lo que hacen los maestros de colegios privados? Justamente tienen que ver esos libros, cómo ellos pueden integrar eso con la propuesta de educación inicial, ¿no? Porque nosotros también hemos sido educadas de una manera, nos actualizamos, escuchamos, y ya cuando vamos a aterrizar en nuestra aula tenemos que ver justamente cómo es esto, ¿no? Hay muchas hojas de aplicación, pero la hojita de aplicación es una de las actividades dentro del proceso didáctico, por ejemplo, en matemática, ¿no? En matemática yo tengo varias actividades que justamente me llevan al cuerpo, me llevan al material concreto y terminaría de repente con la hojita de aplicación, que es nuevos conocimientos o transferencias. ¿Se dan cuenta? Pero yo no puedo dejar solamente de trabajar esa hojita del libro. Tendría yo que justamente trabajar todo el proceso matemático, ¿no? Y el día miércoles justamente vamos a tocar ahí cómo son las experiencias o las sesiones teniendo en cuenta los enfoques de cada área, porque cada área tiene un enfoque. El enfoque de matemáticas es resolución de problemas, ¿no? Entonces, tengo que darle al niño a través de problemas, a través del juego, a través de material concreto, a través de su cuerpo, esa competencia que yo quiero trabajar, ¿sí? Entonces, sí, Sara, es cierto, todavía hay colegios privados que no están alineándose al enfoque por competencia que ahora propone el MINERI. Todavía están trabajando contenidos, ¿no? Todavía hay colegios que enfatizan, por ejemplo, los colores. Pero los colores, ¿qué competencia es los colores?
en la competencia de el descubrimiento del mundo, ¿no? O de repente de matemática, donde el niño puede comparar, ve formas, ve tamaño, ve colores, ¿no es cierto? Pero no hay una competencia que te diga color rojo, verde, sino que el niño compara características de los objetos. Y en esa comparación, en ese decir características de los objetos, entra colores, forma, tamaños, pesos, etcétera, ¿no? Entonces la competencia es muy amplia. Justo el día viernes vamos a ver justamente el tema de evaluación y cómo necesitamos establecer criterios para evaluar, porque la competencia es bien amplia, ¿sí? Entonces, normalmente nosotros debemos tener en cuenta, por eso, estos instrumentos de gestión, ¿no? Por eso ahora, ¿no? Tengo muchas egresadas que, por ejemplo, están en un año en un colegio y de ahí se van del colegio, ¿no? Y dicen, no, profesora, no me siento a gusto, este colegio particular exige cosas que van en contra o que no son acorde a la edad de los niños y van cambiando, ¿no? Ahora la juventud, por ejemplo, no es como nosotros que duramos, ahora son muy versátiles los jóvenes, ¿no? Si no les gusta algo, al siguiente año cambian de colegio, ¿no? Y van buscando, y van buscando. Entonces, yo también tengo que ser por eso muy analítica y crítica de lo que me pide el colegio en función a lo que yo sé que debo trabajar con los niños iniciales, ¿sí? ¿Ok? Entonces vamos viendo cómo los procesos de planificación, ¿no? ¿Qué aprendizajes deben lograr? Y para eso están los propósitos de aprendizaje, ¿no? Yo les decía, a veces diseñamos actividades. ¿Y cuál es el propósito de aprendizaje? ¿No? Yo les digo, ¿y qué es lo que van a aprender? ¿Cuál es el propósito de tu sesión? Eso tengo que tener claro, ¿no? Ese propósito justamente va en función a las necesidades identificadas de mi niño, ¿no? Si mis niños necesitan, por ejemplo, más autonomía, tengo que hacer actividades que favorezcan su autonomía. ¿Se dan cuenta? Entonces, debo responder a eso. Si a mis niños de repente les falta el lenguaje, les falta expresarse, tengo que generar actividades que el niño pueda expresarse. Si a mi niño todavía le falta trazos, entonces yo tendré que hacer muchas actividades para favorecer que el niño haga trazos por iniciativa propia, ¿no? Ahora, ¿cómo lo voy a hacer? Esa es la tarea del docente, de manera lúdica, de manera creativa, ¿no? ¿Qué evidencia voy a usar para evaluar? Eso es importante, ¿no? Las evidencias pueden ser de acción, pueden ser de actuación o pueden ser de producto, ¿no? No necesariamente tiene que terminar en una hoja, un examen, como en algunos colegios he visto. También puede ser una acción, ¿no? Por ejemplo, si yo necesito que el niño se ubique dentro, fuera, porque la competencia dice se ubica. La competencia no dice ubica en el material gráfico o dibuja. El niño dice se ubica. O sea, él tiene que ubicarse dentro, fuera. Él tiene que ubicar objetos, arriba, abajo. Él. No es que marque dónde está el perrito, ¿no? ¿Se dan cuenta? O sea, la competencia es acción. Los desempeños son acción de los niños. Entonces debemos nosotros por eso enfatizar en las actividades que el niño realice en su desempeño. Entonces las evidencias, que también lo vamos a ver más adelante, pueden ser acciones o pueden ser un producto también, ¿no? Yo tengo que establecer por eso esos criterios para recoger las evidencias, ¿no? Hay una competencia que dice se desplaza, el niño se desplaza, muy bien, el niño puede desplazarse caminando, saltando, en puntitas. ¿Se dan cuenta? No nos dice cómo tiene que desplazarse. El niño se desplaza de diversas formas, 2 puntos, y hay varias formas. Antes nos hemos acostumbrado a decir al niño, pasen por ese camino, todos caminando, y todos tenían que caminar. Ahora saltando, ahora no, el niño tiene que desplazarse, y él verá si saltará, pasará en un pie, pasará de espalda, ¿no? Nos da esa libertad de que el niño pueda pasar, ¿no? Y si tu amigo pasó así, ahora, ¿cómo pasarías tú? Eso es enfrentarlo a una problemática, ¿no? ¿De qué otra forma lo vamos a hacer? ¿Por qué queremos? Queremos que el niño desarrolle su pensamiento crítico y creativo. Entonces yo, si le doy un modelo, estoy limitando al niño. Pero muchos estamos acostumbrados a seguir modelos, ¿no? ¿Qué hago? ¿No? ¿Cómo lo hago? Porque nos han educado así, hay que hacerlo así. Ahora no, ahora se enfatiza que el mismo niño dé la solución a cómo pasar el camino o cómo dibujar, ¿no? Antes hacíamos un títere y todos hacíamos el mismo títere, ¿no? Doblamos el papelito, no sé cuánto, y el niño hacía. Ya. ¿Y dónde está la creatividad ahí?
¿no? Ahora, ¿qué se nos dice desde otros lenguajes? Que el niño crea proyectos. Entonces, él va a crear su proyecto. Yo le puedo dar todo el material y cada niño va a dibujar o va a hacer su proyecto, ¿no? No hay algo que sea válido o solo, no, hay muchas formas. Entonces vamos a tener títeres diversos. Algunos harán títeres de cartón, pero de distintas formas, y todo es válido, ¿no? Entonces, esa es un poco la mirada ahora para el trabajo de educación inicial, ¿no? Darle esa creatividad al niño, al pensamiento creativo y complejo. ¿Cómo? Dándole oportunidad para que el niño elija, ¿no? Desde el color, desde lo que quiere hacer, ¿cómo lo voy a hacer? Si bien es cierto, yo doy el material, ¿no? Hoy día, por ejemplo, vamos a amasar, y todos amasamos de repente, pues, no con esa arena mágica, ya, pero ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahí le damos la creatividad, ¿no? ¿Qué es lo que más te gusta? Cada niño hace algo que más le gusta, ¿qué es lo que quieres hacer? No darles modelos, ¿sí? Luego tenemos, ¿cuál es la mejor forma de desarrollar aprendizaje? Hemos visto situaciones significativas. Yo le decía, cuando hablan de situaciones significativas, se trabaja mucho situaciones reales, acercar al niño a lo más real, ¿no? Porque es igual, yo le digo, por ejemplo, voy a hablar al niño de plantas, y yo le puedo traer una foto, le puedo traer un macetero, le puedo llevar a ver las plantas, ¿no? ¿Cuál será lo más significativo para el niño, ¿no? ¿Cómo ver las plantas? Llevándolo a ver las plantas. Eso es lo más real. Entonces, la situación significativa tiene que ser situaciones reales, de contexto real, ¿no? Estrategias, buscar estrategias lúdicas, materiales educativos, ¿no? Entonces, a veces nos quedamos simplemente con láminas, con fotos, con videos, pero si yo puedo acercarme a lo más real, eso es lo más significativo para el niño, ¿sí? ¿Ok? Claro que eso demanda muchas cosas, ¿no? Igual que los animales, yo le puedo traer la foto a los animales, pero diferente va a ser que yo traiga el animal en vivo, ¿no? ¿Se dan cuenta? Eso es diferente. ¿Qué hago para ver los animales? Se trabaja mucho llevando a los paseos interactivos, a las granjas Villa, a la granja El Arriero, diferentes granjas, parques donde está el animal vivo ahí, y el niño lo ve, ¿se dan cuenta? O sea, pero ¿qué es lo que busco yo con eso, no? Entonces, antes de planificar, yo debo conocer y analizar el currículo nacional y el programa de nivel inicial. Ahí nos dice qué es lo que tiene que hacer un niño de 3 años, qué es lo que tiene que hacer un niño de 4 años, un niño de 5 años, ¿sí o no? Ahí está. Ya nosotros no podemos hacer algo porque ya está ahí en el DCB, ¿no es cierto? Nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Debo recoger información del niño y de su contexto, eso es importante. Mayormente lo hacemos en la matrícula, ¿no? O la entrevista a los padres de familia. Es muy importante conocer cómo es la organización del niño, con quién está, con quién juega, etcétera, ¿no? Eso nos va a ayudar mucho porque el niño se comporta tal como se comporta en casa, ¿no? Un niño que no obedece en la escuela es porque tampoco obedece en casa, ¿no? Entonces es importante recoger también esa información. Realizar un diagnóstico de grupo, ¿no? Antes yo me acuerdo se hacía la evaluación de lista de cotejo, ¿no? Hacíamos nuestra lista de cotejo basada en objetivos, bueno, en mi época, ¿no? Que había objetivos generales, específicos. Ahora hacemos una evaluación diagnóstica de acuerdo a las competencias, yo puedo hacer una guía de observación, yo puedo hacer también una lista de cotejo, ¿no? Pero de acuerdo a las competencias, no a los contenidos. Y como bien dice Sara, hay algunos colegios que todavía siguen evaluando, ¿no? Si el niño identifica grande, pequeño, no sé cuánto, si el niño identifica los colores, pero ahí tú te das cuenta que esa lista de cotejo no apunta a competencias, apunta a contenidos. Si estamos trabajando competencias, mi lista de cotejo tendría que apuntar a las competencias, ¿no es cierto? Se expresa, se desplaza libremente, a las competencias, ¿no? Y yo voy observando y voy registrando. Tengo que organizar las competencias y los enfoques transversales. Muy bien, yo tengo mis competencias. ¿Cuáles son estas competencias que yo voy a priorizar en el mes de marzo, por ejemplo, ¿no? Todas las de comunicación, las de personal social, porque trabajamos mucho organizar el aula, hacer acuerdos, responsabilidades. Ahí estoy priorizando las competencias del área de personal social. ¿Se dan cuenta? Porque los niños necesitan eso. Necesitan comunicación, pondré comunicación. Necesitan psicomotricidad, moverse, pondré el área de psicomotricidad, moverse. Entonces, ahí la docente, por eso trabaja
la planificación anual de manera colegiada, ¿no? Hay muchos colegios que tienen 2 aulas de 3 años, 3 aulas de una misma edad, se trabaja de manera colegiada, ¿no? Voy yo compartiendo y viendo las necesidades, ¿sí? Organizo la evaluación de los aprendizajes también. ¿Cómo vamos a evaluar a nuestros niños? Se está trabajando mucho los registros de observación. Ya se nos pide que nosotros, la maestra, tengamos la capacidad de observar y dar una descripción, una conclusión descriptiva, ¿no? ¿Cómo está logrando esta competencia? En inicio, en proceso, en logrado y logro destacado. También ya ha cambiado ya tenemos niveles de logro, ¿no? Ya no es cuantitativa, es cualitativa, porque el padre de familia está acostumbrado a una evaluación cuantitativa, que le pongan la nota. ¿Y cuánto equivale el B? ¿Y cuánto equivale el C, profesora? Él quiere que le hagas la equivalencia, ¿no? ¿Por qué? Porque ha sido educado de esa manera, ¿no es cierto? Nuestros niños ahora no, ya estamos enfatizando el nivel de logro, ¿no? Inicio, proceso, logrado y logro destacado. Entonces no hay una equivalencia, no hay una conversión, ¿no? Entonces hay también colegios que aún les cuesta también hacer esta evaluación. Y la conclusión descriptiva es justamente decir cómo el niño está logrando esa competencia de una manera detallada, ¿sí? ¿Qué tiene que hacer el docente? Organizar el tiempo, los espacios y los materiales también, ¿no? Nuestros niños sabemos que están en un proceso de maduración, por lo tanto, a menor edad les cuesta más tiempo para lograr una actividad, aprendizaje. A veces me da pena que hay niños que parecen robots o colegios que tienen horarios muy pegados uno tras otro como si fueran robots y los niños no se está respetando el mismo proceso del niño, ¿no? Sabemos que un niño de 3 años obviamente le va a costar mucho más, hasta la lonchera. ¿Quiénes se demoran más en comer la lonchera? 3 o 5 años. ¿Qué creen ustedes? 3. ¿Quién se demora más en comer la lonchera? Los 3 de 3 años, porque son más pequeños, porque les cuesta, y exacto, ¿no? Los niños a menos acompañamiento. A veces los colegios quieren que todos sean iguales, ¿no? Y a veces no se puede, ¿no? O el recreo, ¿no? Ya el recreo o las actividades al aire libre, 15 minutos, algunos 20 minutos, algunos 30 minutos, no, pero es demasiado. Sin embargo, cuando el niño sabe que es recreo, ¿cómo sale? Contento, él sale feliz a su recreo, ¿no? ¿Por qué? Porque está libre, juega con lo que le gusta, ahí no sigue indicaciones, bueno, sí, también indicaciones de cuidado del material y también sus compañeros, ¿no? Pero se siente libre. Entonces, qué importante también es respetar por eso el tiempo del niño para lograr algo. Y también el tiempo de la lonchera, el tiempo del refrigerio, el tiempo del almuerzo, el tiempo de sueño. Hay colegios que tienen cuna, jardín, y los niños se quedan en un horario largo. Entonces tienen que también descansar nuestros niños, ¿no? Entonces todo eso tiene que hacer el docente, ¿no? Organizar tiempos, espacios y materiales, ¿no? Organizar también el trabajo con los padres de familia. Qué importante es esto, ¿no? Los padres con el tema de la pandemia, ahí, por ejemplo, se dieron cuenta lo importante que era la labor de la docente, ¿no? Porque tuvieron a su hijo casi 1 o 2 años en internet, en la pantalla, y decían, Dios mío, ¿cómo hago, no? ¿Cómo hago si tuviera 10 o 15 o 20? ¿No? En cambio, la docente tiene un gran número de niños, ¿no? Entonces, es importante que orientemos también a los padres de familia, ¿no? Porque a veces el niño no sabe abrir su tupper, no sabe colocarse la casaca, porque no, la mamá lo hace todo por el niño. Entonces, también tenemos que indicarle a la mamá, ya su niño tiene 3 años, puede hacer esto, tiene 4 años, puede hacer esto, debe hacer eso. Entonces también a veces, ay, es que yo no sabía, ¿no? Es mi bebé. Claro, las mamás van a ver cómo es un bebé, pero ya no es un bebé, un niño de 3 años, ¿no? ¿Se dan cuenta? Pero nos cuesta como padres, la sobreprotección, ¿no? Que la mamá sobreprotege al niño, ¿no? Bien organizar, enseñar y educar a las familias. Por eso dicen, las profesoras de educación inicial no solo educamos a los niños, también a los padres de familia. Y ahora vemos padres mucho más jóvenes, ¿no? Y nuestros niños están siendo educados por jóvenes, que también nadie nos enseña a ser padres, ¿no? Entonces,
La maestra de educación inicial también tiene una gran labor con las familias, ¿no? Con las familias, con los abuelos también que crían a veces a los niños, con las nanas también. ¿Se dan cuenta? Hay toda una realidad, depende de la institución, depende del contexto que ustedes tienen, ¿no? Cada colegio tiene una realidad, cada contexto, ¿no? No es igual un colegio que está acá en la costa, un colegio que está en la sierra, en la selva, ¿no? ¿Se dan cuenta? Son diferentes patrones de crianza también, y hay que entender eso y respetar también, ¿no? Entonces, vamos recordando la ruta de la planificación, que es lo que estamos viendo el día de hoy, la planificación a nivel macro, ¿no? Que yo tengo en cuenta el CNE, el currículo nacional, ¿no? Ahí está, qué competencias voy a trabajar, qué tienen que aprender los niños de 3, de 4, de 5 años, ¿no? La planificación a meso o mediano plazo, que es el PCI, yo hago mi planificación en unidades, ¿no? Yo puedo tener una unidad en un mes, puedo tener 2 proyectos en un mes o un proyecto en un mes, va a depender cómo el colegio organiza estas unidades didácticas, ¿no? Que ya hemos visto, pueden ser unidades didácticas, pueden ser proyectos de aprendizaje, pueden ser módulos también que antes se trabajaba, ¿no? Pero más se está enfatizando ahora proyectos integradores, proyectos de aprendizaje. Y la planificación micro, bueno, largo, mediano y corto plazo, porque toda unidad tiene sesiones, todo proyecto tiene también sesiones, va a depender de cuánto tiempo dura las sesiones, las unidades de aprendizaje, ¿sí? Entonces, para una planificación a largo plazo, ¿qué es lo que hacemos? ¿No? Identificamos un problema, una necesidad, el interés que yo quiera trabajar tanto en ciclo 1 como en ciclo 2, ¿no? Porque nosotros tenemos 2 niveles que es importante trabajar y responde a la propia naturaleza de los niños. Dime, Sara. Sí, María del Carmen, algo que no sé si escuché mal, nos mencionabas que podremos trabajar unidades, proyectos y módulos. También, por supuesto. Si yo veo que en este proyecto, en esta unidad, a mi niño le falta algo específico, yo puedo hacer un módulo, ¿no? ¿Y qué es un módulo? Son 3 sesiones, por ejemplo, o 2 sesiones de algo puntual, ¿no? Si yo quiero, por ejemplo, el tema, no sé, de conteo, entonces hago, porque a mis niños veo que les falta, y yo punto a hacer un módulo especialmente de matemática de esa competencia. También lo puedo hacer, ¿no? Si yo necesito o veo que mis niños necesitan, no sé, pues las habilidades científicas y no he trabajado ciencia y no voy a trabajar en didáctica, yo puedo hacer un módulo de ciencia y va a depender de cuántos días me vas a dar, ¿no? 2, 3 días, hasta una semana, no mucho, ¿no? Esos son pequeños módulos para Sino que tengo reforzar una algo duda, de las competencias, ¿sí? María Puedo del Carmen, trabajar, sí, puedo trabajar módulos. Que apunte, dime. tengo ahí una duda porque yo he No, leído la guía de planificación del nivel inicial y allí se consideran las unidades, los proyectos y los talleres, mas no he visto módulos. claro, los talleres también apuntan, los módulos de aprendizaje no se trabaja, no lo propone el Minedu, pero también se trabaja, ¿no? No es propuesta por el Minedu, pero sí conozco colegios privados, por ejemplo, que trabajan módulos para ciertas competencias específicas, como te digo, ¿no? Ujú. Pero en el estado no. No, el Estado no, el Estado es unidades didácticas, proyectos de aprendizaje y talleres, como tú lo estás mencionando, ¿no? Bien, gracias. Ok, sí, Milagros Almonací también nos dice aquí, ¿no? Se trabajan talleres, los módulos es para primaria y secundaria. Sí es cierto, pero algunos colegios privados sí trabajan módulos para reforzar justamente ciertas competencias, sobre todo matemáticas y de ciencias he visto, ¿no? ¿Ok? Entonces vamos viendo cómo aquí yo voy trabajando de acuerdo al nivel, ¿no? Sea ciclo 1, sea ciclo 2. Tengo que determinar el propósito de aprendizaje, esto es muy importante, ¿no? Y los enfoques transversales también. Yo debo trabajar a lo largo del año la mayor cantidad de enfoques transversales, ¿no? A veces priorizamos 1, 2, pero yo justamente en esta planificación anual tengo que tratar de que estén todos los enfoques. De nada, Milagros. Muy bien, puedo levantar la mano, prender mi micrófono o por el chat que estoy atenta, ¿sí?
Debo identificar las evidencias que nos permitan evaluar las competencias. Esto es muy importante, ¿no? Porque, por ejemplo, hay competencias que dicen que el niño tiene que ver con toda su higiene, ¿no? Lavado de manos. Y esa evidencia, ¿cuál sería una evidencia, por ejemplo? Esa evidencia es ir al niño y ver cómo se lava las manos. No hay otra evidencia para ver cómo el niño tiene que ver todo con la parte de autonomía, cómo se lava las manos, ¿no? Entonces yo tengo que identificar por eso qué evidencias me van a permitir evaluar las competencias, ¿no? Ya les vuelvo a repetir, hay evidencias que son tangibles, hay evidencias que no son tangibles. Hay evidencias que son más de acción y hay otras que son de producto también, ¿no? Voy a utilizar herramientas, instrumentos que nos permitan registrar. Eso también, ¿no? ¿Qué instrumentos voy a utilizar? ¿No? Desde instrumentos de recojo de información, lista de cotejo, guía de observación, registros de observación, las rúbricas también están trabajando ahora, muchos colegios, ¿no? ¿Qué instrumentos vamos a realizar de acuerdo a la institución también, ¿no? Organizar los espacios materiales, ya hemos visto la necesidad de que el maestro trabaje y organice los materiales, se pueden compartir también los materiales, se invita a trabajar de manera colegiada, ¿no? Porque a veces una profesora lista no tiene sala de psicomotricidad, pero en el patio arma el esto, ¿no? Arma cómo van a trabajar. Pero luego viene la auxiliar de 4 y desarma todo, ¿no? Pero también puedo, el mismo material me puede servir de repente para que pasen todos los salones, ¿no? Entonces invita por eso a trabajar de manera colegiada, sobre todo algunos materiales que me puedan servir, ¿no? Porque a veces pasa, ¿no? Viene de la mañana, coloca algo, a la tarde saca todo, igual, entonces hay que trabajar de manera más colaborativa también, ¿no? Organizar espacios, materiales, recursos, ¿no? Y organizar a las familias. Planificación a mediano plazo nos hablan mucho de las experiencias de aprendizaje. Ya hemos visto que una experiencia de aprendizaje puede ser una unidad de aprendizaje, una experiencia de aprendizaje puede ser un proyecto de aprendizaje, ¿no? Porque la experiencia de aprendizaje contiene diversas actividades, ¿no? Y esas actividades también pueden tener muchas sesiones, ¿sí? Entonces, esto es un poco cómo está estructurado la planificación, ¿no? ¿Qué característica debemos tener? La flexibilidad. Eso es muy importante, ¿no? Ser flexible, dependiendo la edad de mis niños, dependiendo las características, ¿no? También que sea pertinente, ¿no? Lo que yo estoy planificando, qué tan pertinente es para los niños. Y acá vemos, ¿no? Hay colegios privados que ya a los 5 años quieren y sacan a niños que leen y escriben como prioridad, ¿no? Que no está en nuestra DBCBN, que el niño que sepa leer o escribir, por ejemplo. Pero hay colegios que sí, y es más, es su plus, ¿no? Y los colegios privados estatales tienen esto, ¿no? Que al frente tienen un colegio privado y les exigen nomás. Entonces los papás siempre comparan, ¿no? O los sobrinos o los primos. Entonces, eso, ¿qué tan pertinente es lo que estoy yo planificando? ¿Sí? Ok, tenemos las experiencias de aprendizaje, ¿no? Que como yo les decía, puede ser unidades de aprendizaje, puede ser proyectos de aprendizaje o puede ser otras formas de aprendizaje. Esto, por ejemplo, surgió mucho con el tema de la pandemia, ¿no? Ya no se hablaba de, porque claro, ¿quiénes hacían las experiencias de aprendizaje? A veces los padres tenían que trabajar con los niños en casa, ¿no? O las maestras tenían que adecuar o readecuar lo que nos daban en Aprendo en Casa, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, cómo la maestra va creando estas experiencias de aprendizaje, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se trabaja con las experiencias de aprendizaje? La situación provocadora, ¿no? Una situación que invite al niño a desafiar. Cuando es una situación provocadora, tiene que ser eso, provocar el interés para el aprendizaje, ¿no? Cómo yo motivo a mis niños, cómo yo provoco el interés por querer resolver una situación o querer resolver ese aprendizaje, ¿no? El propósito de aprendizaje que va en función a la competencia que yo quiero desarrollar, cuál es el desempeño, los enfoques transversales, porque vemos que una unidad o un proyecto enfatiza ciertos enfoques transversales, las producciones o actuaciones que vienen a ser las evidencias, ¿no? ¿Cuáles van a ser esas producciones de los niños? ¿Cuáles van a ser esas actuaciones que yo quiero ver, ¿no? Acá se trabaja mucho, por ejemplo, el tema de comunicación, que el niño exprese, que el niño se comunique, ¿no? El tema, por ejemplo, de las obras de teatro, las dramatizaciones, que son actuaciones de los niños donde ellos demuestran todas las competencias comunicativas ahí, ¿no?
Secuencia de actividades. Efectivamente, hemos visto que la planificación tiene que ver con una secuencia de actividades organizadas para el logro del aprendizaje, ¿no? Y los criterios de evaluación. Eso es muy importante, ¿no? Dar a conocer cuáles son los criterios de evaluación, cuál es la forma que vamos a ser evaluados nuestros niños, ¿no? A los padres también, ¿no? Explicarles cómo se trabaja en esta institución, qué es lo que se prioriza, ¿no? Que es el énfasis que le damos en cada institución es diferente, va a depender de su propuesta curricular del centro, ¿no? El colegio enfatiza ciertos aspectos y hay algunos que tienen, como les digo, mayor énfasis en, de repente, matemática, lenguaje, hay algunos que tienen más que ver con el arte o otros lenguajes, algunos que son bilingües, trilingües, ¿no? Va a depender de cada centro, ¿sí? Entonces, ¿qué es una experiencia de aprendizaje? ¿No? Es un conjunto de actividades justamente que ayudan a que el niño se enfrente a un desafío o una situación. Se desarrolla en etapas, por lo tanto tiene varias actividades o varias sesiones, ¿no? Por eso que ahora las experiencias de aprendizaje podrían ser fácilmente una unidad didáctica o podría ser fácilmente un proyecto de aprendizaje, ¿no? ¿Qué es lo que buscan las experiencias de aprendizaje, no? El pensamiento complejo y sistémico. Miren, ¿cómo logro yo desarrollar el pensamiento complejo en el niño, no? Tiene que ver con ciertas competencias de analizar, de describir, de comprender, ¿no? Ese pensamiento complejo. Entonces, ¿cómo yo tengo que darle por eso al niño siempre rescatar sus saberes previos, darle la oportunidad de crear, ¿no? De que nos diga, de que analice una situación, ¿no? Tiene que ser coherente y tiene que tener una secuencia lógica. Por eso planificamos nosotros nuestras unidades didácticas y tiene que tener una secuencia lógica, ¿no? Y en el proyecto de aprendizaje sí hay una secuencia lógica desde la preplanificación, luego todas las actividades, luego el cierre del proyecto, la evaluación, ¿no? Entonces se está enfatizando mucho, por eso los proyectos de aprendizaje, ¿no? Que parten de algo, también de una situación real de los niños, ¿sí? Entonces, estas actividades son consideradas auténticas, eso también ya ustedes lo deben haber escuchado, ¿no? Una actividad auténtica, es una actividad significativa para el niño, una actividad útil, una actividad que es lo más cercano a su contexto y a su realidad, ¿no? Entonces, ahí nos hablan por eso de contextos reales o simulados, ¿no? Si son reales, mucho mejor, y si no, tenemos que simular ser estas actividades a lo más real, ¿no? Las experiencias de aprendizaje son planificadas intencionalmente por los docentes. Efectivamente, el docente va a planificar, pero teniendo en cuenta los intereses de los niños, las inquietudes de los niños, ¿no? Y ahí, por ejemplo, ustedes se han leído la guía de proyectos de aprendizaje, cómo surgen los proyectos de aprendizaje, ¿no? Ya sea por una resolución de problema, ya sea por algo para investigar, o ya sea para responder a una problemática de su entorno, ¿no? Entonces ahí también surgen los tipos de proyectos de aprendizaje, ¿sí? Entonces, ellos tienen por eso que desafiar o tener una situación problemática, siempre es lo que busca la experiencia de aprendizaje, ¿sí? Entonces, eso también les va a ayudar mucho a ustedes cuáles son los componentes de una experiencia de aprendizaje, ¿no? Partimos de un diagnóstico. Siempre para planificar yo tengo que partir de un diagnóstico real, ¿no? ¿Cómo están mis niños de 3 años? Si tengo 4 años, ¿cómo vinieron mis niños de 4 años? ¿Qué competencias han logrado? Otros todavía están en inicio, están en proceso, ¿no? Entonces yo tomaré en cuenta esa evaluación para planificar, ¿no es cierto? Entonces, la competencia del estándar tengo que ver, ¿no? Yo tengo que ver si están en 3 años, qué es lo que han debido lograr, qué es lo que tienen que lograr. Si están en 4 o en 5 también, ¿no? Un título, el título de la experiencia de aprendizaje también invita a la acción, ¿no? Acuérdense que las competencias son desempeños. Y los desempeños, ustedes lo leen, son acción de los niños. Utiliza, se desplaza, se comunica. Entonces, el título también tiene que ir en función de la acción, lo que hacen los niños, no el contenido, ¿no? Antes era los medios de transporte, ¿no? Los animales domésticos, pero ese es el contenido. Acá, ¿cuál es la acción que va a hacer el niño con eso? ¿Qué es lo que va a aprender en función de las competencias, ¿no? Situación significativa, ¿cuál es la situación, ¿no? Que parte para mi proyecto o para mi unidad, ¿no? Por ejemplo, una situación que yo vea, que voy a planificar,
tiene que tener una situación significativa, ¿no? Entonces, eso también se ve mucho cuando yo hago proyectos de aprendizaje o unidades, ¿no? ¿Cuál va a ser la situación significativa que va a partir toda mi planificación, ¿no? Mayormente el tema de la autonomía, el tema de hábitos de alimenticios, hábitos de higiene, el tema de que los niños puedan desplazarse, aprender a convivir con los demás, tiene que haber una situación significativa, ¿no? Y de ahí viene el propósito de aprendizaje de cada sesión y su producto a su actuación también, ¿no? Puede ser que en una unidad o en un proyecto yo tenga varios productos o un producto grande también, ¿no? Criterios de evaluación, la secuencia de actividades, los instrumentos y los recursos. Mayormente siempre tenemos estos componentes en nuestra planificación, ¿cierto? Ustedes también me imagino que manejarán este tipo de componentes, ¿sí? Entonces, al planificar una experiencia de aprendizaje hay que pensar que implica una situación significativa, ¿no? Tener claridad sobre el propósito de aprendizaje, establecer los criterios de evaluación, diseñar las actividades, ¿no? Identificar las producciones o actuaciones. También cuando yo planifico, tengo mucho, tengo que tener en cuenta la calendarización, ¿no? Por ejemplo, en mayo, que todo el mundo celebra el Día de la Madre, yo haré un mini proyecto para el Día de la Madre, ¿se dan cuenta? Si es el mes del Perú, ¿qué trabajamos mayormente? El tema de fiestas patrias, el tema de sentirnos orgullosos de ser peruanos, ¿no? Porque también la planificación debe responder al contexto y también debe responder a lo que se está viviendo, ¿no es cierto? Entonces, mayormente ya hay experiencias de aprendizaje que responden a la calendarización, ¿no? Por ejemplo, la mayoría de colegios acá estatales trabaja lo que son costumbres, tradiciones en octubre, porque ahí tenemos la procesión del Señor de los Milagros, trabajamos todo lo que son tradiciones familiares, ¿no? ¿Se dan cuenta? Porque la calendarización es así. Entonces también debo tener en cuenta yo, ya sean las necesidades de aula, ya sean las necesidades de los niños o también de mi institución y de mi localidad, ¿sí? Yo me acuerdo mucho cuando vino la época del Mundial, por ejemplo, ¿no? Cuando estuvimos acá, fuimos al Mundial, todos los niños tenían el interés por el Mundial y se trabajó muchas experiencias de aprendizajes en función al Mundial, ¿no? Desde conocer países, banderas, uniformes, formas, ¿no? De los países, o sea, había bastantes experiencias, aprendizajes que trabajar con el tema del mundial, por ejemplo, ¿no? Y estoy respondiendo justamente a la necesidad, el interés de que todos los niños tenían del mundial, ¿no? De acuerdo a su edad también, ¿no? Entonces tenemos aquí la planificación en ciclo 1, nosotros sabemos que aquí yo debo promover, obviamente, el desarrollo de las competencias de los niños que todavía están en proceso, porque estamos hablando de niños de meses, un año y medio, 2 años, ¿no? Y para eso tenemos dos grandes momentos, ¿no? Los momentos de cuidado, ¿no? Que vienen a ser todo lo que es aseo, higiene, sueño, alimentación. Y los momentos de actividad autónoma, ¿no? El maestro es el que organiza los espacios, es el que organiza los materiales y los niños son los que van a hacer sus planes de acción o sus proyectos de acción, ¿no? Y el juego libre, ¿no? Entonces, estas son las actividades que se plantean desde el Minedu para trabajar con los niños de ciclo 1. Y con los niños de ciclo 2, como ustedes bien lo han mencionado aquí, tenemos las unidades didácticas, tenemos los proyectos, tenemos los talleres, efectivamente, y las unidades de aprendizaje, ¿no? Entonces todavía mantenemos esto, que se trabaja mucho con nuestros niños de nivel 3, 4 y 5, y acá yo les decía los tipos de proyectos, ¿no? El Minedu está enfatizando mucho los tipos, ¿no? Proyectos que involucren un producto concreto, ¿no? Proyectos con énfasis en el proceso de indagación, acá cuando el niño quiere trabajar, por ejemplo, sobre los dinosaurios, cómo nacen los niños, ¿no? Las hormigas, o sea, cuando el niño responde a un porqué de las cosas, se enfatiza estos proyectos de indagación. Cuando el niño involucra en un producto concreto, ¿no? A veces, por ejemplo, hacen mixturas, hacen una feria, ¿no? Entonces involucra un producto concreto que vamos construyendo con los niños, ¿no? Y proyectos enfocados en la resolución de problemas también, ¿no? Al niño le gusta mucho qué vamos a hacer para lograr esto, ¿no? Una problemática ya sea, por ejemplo, de la institución, el reciclaje, el biohuerto, ¿no?
seguridad vial, que responde a un problema ya sea de su colegio, de su institución, de su contexto. Entonces los proyectos apuntan justamente a los tipos de proyectos que proponen Minedo. Luego tenemos talleres y acá hay variedad de talleres, ¿no? Acá hay algunos que tenemos música, danza, gráfico plástico, literario musical, diversidad de talleres que cada colegio, hay talleres sensoriales, talleres de movimiento, ahí va a variar dependiendo a la institución, ¿sí? ¿Alguien me decía algo? A ver. Crear o elaborar un juguete. Ajá, muy bien, Sara. También nos dice un producto concreto es crear o elaborar un juguete con material reciclable, sí, ¿no? Porque ahí estoy creando yo un juguete y ahí haría un proyecto de material reciclado, ¿no? Y yo puedo ahí reciclar papel, reciclar plástico, reciclar CDs, reciclar diferentes cosas y hacer y producir, ¿no? Porque el juguete, claro, yo elaboro un juguete con material reciclado. ¿Y qué más? ¿No? Porque ese es un proyecto de cuánto tiempo, va a depender también la duración, va a depender, por eso cómo la maestra organiza este proyecto, ¿no? Por ejemplo, también un producto concreto, propone en Minedo, por ejemplo, elaborar todo lo que es con la calabaza, ¿no? Cómo yo transformo la calabaza en mazamorra de calabaza, etcétera. Entonces también el niño va participando y va conociendo diversas formas de elaboración de un producto concreto, ¿no? Ok, muy bien. Entonces, estamos invitados por eso a generar proyectos con los niños y el niño va a querer siempre descubrir algo, ¿no? Y ya se convierte en un proyecto de indagación científica, ¿no? ¿Por qué llueve? ¿Por qué, no sé, hace frío? ¿No? Va a depender por eso de la curiosidad que tiene el niño, ¿no? Y la maestra a lo largo de la jornada, a lo largo de las clases, va rescatando este interés que el niño tenga para poder desarrollar, ¿no? Y tenemos las unidades de aprendizaje, ¿no? Hay colegios que todavía mantienen unidades de aprendizaje que mayormente ellas consideran, ¿no? Lo que se está enfatizando ahora desde el niño es trabajar los proyectos, ¿no? Porque responden más a la inquietud y el interés del niño, ¿no? Y con ellos juntos se planifica. Las unidades de aprendizaje la planifica el docente, ¿no? En cambio, los proyectos sí involucran a los niños en esta elaboración de qué hacemos, ¿no? Y cómo podemos hacerlo, ¿no? ¿Cómo haremos? ¿Cómo lo haremos? ¿Qué haremos? ¿Qué necesitamos? ¿Sí? Entonces aquí, por ejemplo, ustedes ya tienen, ¿no? Yo les decía, la planificación va a depender mucho de acuerdo a la organización del colegio, ¿no? Si es bimestral, si es trimestral, ¿no? En las unidades también didácticas es importante, ya hay unidades que son específicas, ¿no? En el mes de julio todo el mundo trabaja fiestas patrias, ¿se dan cuenta? O el aniversario del colegio también, ¿no? El colegio tiene su aniversario y ese mes se hace toda una experiencia de aprendizaje en función al aniversario del colegio. Entonces también es importante por eso hacer esta planificación ya de las unidades didácticas o los proyectos de aprendizaje, ¿no? La duración, bueno, los días efectivos, los números de horas también, ¿no? ¿Qué yo debo considerar para organizar esta matriz de planificación? Hemos visto el diagnóstico del niño, ¿no? Y aquí, ¿cómo recojo información a través de la ficha de materia, a través de las entrevistas de los padres, ¿no? A través de informes de la evaluación del año anterior? Es muy importante, ¿no? Y siempre terminar el año y dejar los informes, es muy importante. Entrevistan los padres de familia, es importante conocer y rescatar algunos aspectos que de repente no lo vemos en el aula, pero que el padre de familia sí nos puede comentar, ¿no? Mayormente en el mes de marzo se dan las entrevistas, en el mes de marzo trabajamos lo que es adaptación, trabajamos lo que es organización del aula y trabajamos lo que es la evaluación diagnóstica, vamos rescatando, recogiendo información sobre las competencias, pero no se olviden, esta evaluación no es de contenidos, no es si el niño sabe los colores, sabe los números, no, es en función a las competencias, porque son las competencias que yo voy a trabajar durante el año. Entonces necesito rescatar información sobre las competencias para yo ver cuáles están en inicio, cuáles están en proceso y enfatizar eso en mi planificación, en mis unidades. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Entonces es importante tener en cuenta estas características también propias de la edad de los niños, ¿sí? Y cómo vino el grupo también, ¿no?
Situaciones relevantes o significativas, ¿no? Es importante tener en cuenta para las planificaciones didácticas o para las planificaciones de contexto, en el caso del ciclo 1, cuáles son los intereses del niño, ¿no? Y también la problemática del entorno, las potencialidades, acontecimientos importantes y necesidades del aula. Este cuadrito me gusta porque ahí abarca casi todo, ¿no? Por ejemplo, interés de los niños, ¿no? Por ejemplo, en el mes de marzo, hacer nuevos amigos. ¿Qué es lo que el niño, al grupo de niños de la edad que me ha tocado les gusta, ¿no? Por ejemplo, hay niños que son muy musicales, hay grupos que son muy amigueros, hay grupos de la misma edad, pero son diferentes, ¿no? A mí me ha pasado que hay en un colegio 4 aulas de 5 años, pero todas las aulas son diferentes. Tienen la misma edad, pero tienen intereses distintos. ¿Se dan cuenta? Entonces, porque así son los niños. Entonces, es importante ir anotando cuáles son esos intereses de mis niños, ¿no? Por ejemplo, hacer amigos, juegos, personajes de ficción. Llegó la época de Pokémon y todos empiezan a hablar de Pokémon, o de Mario Bros, ¿no? ¿Se dan cuenta? ¿Cuál es el interés? ¿Qué mueve a mis niños? ¿Por qué? Porque si yo utilizo ese interés, el niño va a estar más atento conmigo. Lo voy a involucrar más en ese aprendizaje, porque es algo que le gusta, le llama la atención, ¿no? Igual las niñas, ¿no? Las princesas, Rapunzel, entonces ya, yo sé que si yo hago actividades con ese interés, van a estar las chicas enchufadas ahí, ¿no? Tenemos juguetes, circo, ferias, noticias, acontecimientos casuales. Entonces, eso mayormente es, la maestra tiene que ir registrando, ¿no? ¿Qué es lo que le interesa a mis niños, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Los niños les encanta jugar a Power Rangers, ya, o a los Avengers, ¿no? ¿Se dan cuenta? Porque yo lo veo, ya sea en los juegos, ya sea en los sectores, ya sea en el juego libre, de qué conversan, de qué hablan, qué les interesa, eso hay que registrar. Problemática del entorno, ¿no? Porque como maestra también yo puedo ver alguna necesidad educativa de mis niños y yo puedo propiciar mi proyecto de aprendizaje. Si bien es cierto, yo lo trabajo con los niños, pero también yo puedo generar un proyecto de aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, la lonchera no nutritiva, ¿no? Si yo veo que mis niños no tienen una buena lonchera, si yo veo que a mis niños les falta, yo puedo generar un proyecto que apunte a la lonchera nutritiva. ¿Se dan cuenta? Malos hábitos de higiene y alimentación. Si yo veo eso en mis niños, que les falta hábitos de higiene, que les falta hábitos de alimentación, yo trabajaré pues un proyecto para favorecer estos hábitos de higiene, estos hábitos de alimentación, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? Del entorno, desechos, excrementos de animales regados por la zona de juegos también, ¿no? Aquí también puede ser problemáticas de los colegios, ¿no? Hay colegios de repente que están al lado de, no hay plantas o basuras, qué sé yo, ¿no? ¿Cuál sería la problemática del entorno que de repente puedo hacer algo con mis niños para contribuir a este problema, ¿no? Y se convertiría ya en un proyecto de resolución de problemas. ¿Se encuentra? Potencialidades, ¿no? También, ¿no? Que yo necesito potencializar en nuestros niños. Se habla mucho de la diversidad ahora, atención a la diversidad. Y no solamente la diversidad física, ¿no? Sino todos en el aula tenemos distintas formas de aprender. Somos distintos. Al ser distintos, estamos hablando de una atención por eso a la diversidad, ¿no? Hay niños que son más musicales, hay niños que son más kinestésicos, que se mueven más, hay niños que son más tranquilos. ¿Cómo yo atiendo esa diversidad? Hay niños inmigrantes. Ahora tenemos niños tenemos de Venezuela, tenemos de Puerto Rico, ¿no? O sea, de Colombia, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces también tengo que yo tener en cuenta la diversidad de mi salón, ya sea cultural, ¿no? Ya sea también lingüística, ¿no? Entonces eso es muy importante. Prácticas ancestrales también, ¿no? Si yo de repente tengo, es diferente las costumbres de la región costa, sierra, selva también, ¿no? Variedad de platos típicos también, ¿no? Va a depender de la zona, va a depender del contexto, ¿no? Los juegos ancestrales también, ¿no? Qué importante, y para eso también hay grandes proyectos en donde los niños conocen otros juegos, ¿no? Los juegos tradicionales, por ejemplo. ¿Por qué? Porque se ha dejado de jugar. Ya los niños ahora, ¿cuál es su juego? El PlayStation, los videojuegos, ¿no? La televisión, la tablet, ¿no? ¿Se dan cuenta? Ya los niños no salen al parque por el tema de la seguridad, ya no tienen
espacios grandes, viven en edificios, en departamentos pequeños. Entonces hay una necesidad, por eso, de revalorizar lo que es el juego tradicional. Y hay niños que no conocen juegos más que su tablet o su PlayStation, ¿no? Entonces también se puede trabajar mucho con el tema del juego, ¿no? Impulsar el juego. Hay un día del juego, ¿no? Que es justo el 25 de mayo, también es el Día Internacional del Juego. Entonces, como maestras potenciamos el juego, ¿no? Semanas, acontecimientos importantes, yo les decía, su calendario escolar, ¿no? Hay Semana Santa, todos trabajamos Semana Santa. ¿De qué manera vamos a trabajar la Semana Santa? Porque es importante que el niño conozca la Semana Santa. ¿Qué actividades yo voy a hacer significativas para que el niño comprenda la Semana Santa, ¿no? A Jesús, ¿qué hizo Jesús? Hay colegios que trabajan mucho más esto que otros como si nada, ¿no? Entonces va a depender, por eso también digo, de la institución. El Día de la Madre, por ejemplo, de hecho, aniversario de la institución, siempre. Semana de Educación Inicial, también se trabajan muchos proyectos aquí, ¿no? Proyectos de Semana de Educación Inicial, ¿por qué celebrar nuestro día? Estamos contentos en el colegio, ¿por qué? ¿Qué hacemos? Jugamos, aprendemos, tantas cosas, ¿no? Día del Padre y Fiestas Patrias. Estos son, digamos, algunos acontecimientos importantes. La Navidad también, ¿no? Que se trabaja bastante en nuestro Perú, ¿no es cierto? Entonces son acontecimientos que yo no puedo dejar de lado, porque si todo el mundo está hablando de Navidad, yo no voy a hablar pues de otra cosa, porque su interés del niño, quieras o no, está con la Navidad. El niño te va a contar, te va a decir qué vamos a hacer, ¿no? Es como el Día de la Madre, todo el mundo está hablando de la madre, es más, se bombardean las publicidades de la madre, entonces obviamente yo tengo que trabajar esto con mis niños, ¿sí? Lo puedo hacer en un proyecto de una semana mayormente, donde al final demostramos lo que hemos hecho la mamá, ¿no? O a veces hay una actuación, entonces el niño va preparando su baile, su poesía, todo lo que hace para la mamá, ¿no? Y cuando la mamá venga al colegio y comparte, ya sea el desayuno, ya sea el almuerzo, ya sea un picnic, todo, demuestra a la mamá todo lo que ha hecho, ¿no? También, mayormente se trabaja así, tanto para el Día de la Madre, el Día del Padre, el Día del Abuelito, ¿no? También. Y necesidades del aula, eso también, ¿no? Trabajamos mucho en organizar el aula. Yo les decía, ya no es que la maestra decora su aula y ella pone, ay, las jirafas y porque le encantan las jirafas o los ositos, no, no. Es organizar con los niños el aula, qué espacios me van a servir, qué sectores yo necesito, quiero, ¿no? Con mis niños, cómo se va a llamar este sector, qué es lo que ellos ven, y ellos te dicen, hay muchos bloques, entonces, ¿cómo se puede llamar? Y ellos te dicen, tal sector, ¿no? La casita, la tienda, ¿no? Que son sectores que también ayudan, y desde el Minedu se enfatiza la hora libre en los sectores, ¿no? También, que es una propuesta que se trabaja mayormente en los colegios públicos, ¿no? Los privados, algunos lo han tomado, otros no, otros trabajan en vez de sectores, rincones de aprendizaje, le llaman así, donde ahí enfatizan ciertas competencias, ¿no? En sus rincones de aprendizaje. Pero nosotros desde el Minedu se está trabajando mucho lo que es los sectores, ¿no? La biblioteca también, ¿no? La biblioteca que puede estar en el aula, la biblioteca que puede estar en la institución, porque también hay instituciones que tienen un espacio amplio, tienen toda una infraestructura para una biblioteca, y entonces también los niños van a la biblioteca, hacen el préstamo de libros, no revistas, etc. O en mi aula implementar también mi biblioteca, ¿no? A veces es el sector que menos quieren ir los niños, ¿no? O que solamente hay cuentos, 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 pero ¿qué más puedo yo implementar en mi sector? Y puedo hacer un proyecto para implementar mi sector de biblioteca, y sería un proyecto de producto, porque el producto va a ser implementar el sector de biblioteca. Ahí puedo tener álbumes de animales, álbumes de etiqueta, álbumes de fotos de los niños, álbumes de nombre, un montón de álbumes, ¿no? Puedo hacer mis propios cuentos, puedo hacer con mis niños los títeres, ¿no? ¿Se dan cuenta? Yo puedo implementar ahí mi sector de biblioteca y se convierte ya en un proyecto de producto, ¿no? Organizar el biohuerto también, ¿no? Como yo, este biohuerto se trabaja mucho en muchas instituciones,
que tienen espacio, ¿no? Hacen un biohuerto porque el biohuerto le da al niño muchas competencias, ¿no? Desde el limpiar el espacio, organizar las parcelas, todo lo que es la siembra, todo lo que es el regar, el cuidado de las plantas, todo lo que es la cosecha también del biohuerto, elaborar si es ensalada, ¿no? O si es fruta, entonces va a depender de eso. Ahora, también el biohuerto ha cambiado, ¿no? Porque mayormente es tierra, pero ahora hay todo también el tema de hidroponía, hay el tema de ver de qué otras formas yo hago el biohuerto, si no tengo espacio, si no tengo tierra, ¿no? Y los mismos niños te pueden decir, y ya se convierte en un proyecto también de investigación y indagación, ¿no? De qué otras maneras podemos sembrar plantas si no tengo tierra, ¿no? En agua, en qué otra forma, ¿no? Entonces ahí hay un montón de estrategias para trabajar, convertir el aula en un pequeño biohuerto, ¿no? Entonces, miren, entonces yo necesito por eso hacer este cuadrito o apuntar tantas necesidades e intereses, ya sea del niño, ya sea del aula, ya sea del entorno, ya sea del contexto, ¿no? Ya sea del colegio, ¿no? Porque todo eso me va a ayudar a planificar, ¿no? Porque la planificación debe responder justamente al logro de los aprendizajes de los niños, pero también a una necesidad educativa, ¿no? Y la necesidad educativa puede surgir, por eso les digo, de los niños, del entorno, del colegio, del aula, ¿sí? Entonces, ¿quién lo propone? La maestra, ¿no? La maestra va identificando qué necesitan los niños. Porque el niño no te va a decir de 4, profesora, necesito más autonomía. No, pero nosotros nos damos cuenta que el niño no carga su mochila, que el niño no se sabe colocar las cosas, que no abre los tuppers, que no puede pelar una fruta. Entonces me doy dando cuenta que el niño necesita mayor autonomía. Entonces yo hago un proyecto para que el niño pueda ser más autónomo. Si hay niños que se discriminan, que no juegan con otros niños, entonces que los apartan, yo me estoy dando cuenta que necesito hacer un proyecto para integrarlos más, para ser mejores amigos. Y yo les motivo a los niños para que ellos quieran trabajar un proyecto de mejores amigos o de todos somos iguales, se dan cuenta, pero la maestra es la que va a proponer este tipo de proyectos que responden a una necesidad. ¿Sí? Eso no hay que perder de vista. Entonces, hemos visto que toda planificación tiene que estar organizada, ¿no? También la evaluación, esto es muy importante, ¿no? Si voy a utilizar fichas de registro de observación, si voy a utilizar rúbricas, eso depende mucho también de la institución, ¿no? Hay instituciones que ya te dicen, vamos a evaluar así, con tu registro, o esto también, ¿no? Tú puedes, si estás en la capacidad de evaluar esos instrumentos, de sugerir también mejorar tus instrumentos, ¿no? Que pueden proponer. Acuerden que lo que siempre hagamos tiene que ser útil también para nosotros, ¿no? Y tiene que ser coherente con lo que sabemos, con lo que hemos aprendido, ¿no? Recursos y materiales que siempre tiene toda planificación y trabajar con la familia, ¿no? Es muy importante fortalecer a la familia. Ahora también se trabaja que la familia pueda estar inmersa en algunas actividades del colegio. Eso también va a depender de las instituciones. Hay instituciones que sí son muy abiertas, que hacen que los papás participen, ¿no? En gincanas, en desayunos, aulas abiertas, el papá puede venir a compartir un día con sus niños, ¿no? Invitamos a los papás a participar de una actividad, de un cuento, de una dramatización, etcétera. Va a depender también de la institución. Pero sí tenemos que involucrar a los padres en el aprendizaje de sus niños, ¿no? Porque hay capacidades y competencias que las tenemos que trabajar en dúo, tanto en casa como en la escuela. Entonces, tiene que haber mucha comunicación, ¿no? Para poder trabajar ambos ciertas competencias. Vemos que la planificación a corto plazo en el primer ciclo, yo les decía, tiene que ver mucho en la observación, en el seguimiento del proceso de desarrollo y aprendizaje del niño. Aquí se trabaja mucho la guía de observación, se enfatiza cómo juega cada niño, qué hace cada niño con el material, ¿no es cierto? No se le da modelo, se le proporciona el material y el niño va a jugar como él considera, ¿no? Y la maestra, ¿qué hace? Observa y va registrando. Por eso se enfatiza mucho en el ciclo 1 lo que es la observación, ¿no? Considera el
el contexto, es cierto, el espacio, los materiales, de acuerdo obviamente a estos momentos, ¿no? Momentos de cuidado y momentos de actividad autónoma. Vamos a ver entonces un video de repente que nos ayude a ver cómo es estas planificaciones según el niño del ciclo 1, ¿sí? Planificar no debe estar centrado en acciones que el niño debe ejecutar efectivamente, sino en crear situaciones retadoras que les posibiliten despegar sus potencialidades. Eso es lo que se busca en el ciclo 1, que ya también ha cambiado, ¿no? Porque a veces nosotros éramos la que dábamos qué el niño va a hacer, y ahora no es así. Nosotros damos el material, organizamos todo para que el niño pueda jugar, aprender, interactuar, explorar con el material y va a despegar sus potencialidades, ¿sí? Entonces vamos a ver me Sin dice necesidad de usar bracket, puedes alinear tu sonrisa. escuchan el video, Los dientes separados, amontonados. profesora, ¿se está viendo la pantalla? Hola, ¿me escuchan? Sí, sí se ve. ¿Se escucha? Favoreciendo la actividad autónoma y el juego libre en niños y niñas de 0 a 3 años. El video no se está viendo. ¿Se ve el video? No se ve el video. Se No. escucha. Ya, voy a volver a descargar eso. Vamos a... Ahí ven el video. Es importante entender que el bebé es un ser activo. ¿Ya observan y escuchan? Milagros. ¿No ven la pantalla? Sí se observa, sí se observa. Perfecto. Entonces vamos a volverla a poner del inicio. Favoreciendo la actividad autónoma y el juego libre en niños y niñas de 0 a 3 años. Es importante entender que el bebé es un ser activo, que desde que nace tiene iniciativas, competencias y que además es un sujeto de derechos. ¿Qué es la actividad autónoma? La actividad autónoma es la capacidad que tiene una persona para tomar decisiones o realizar acciones por sus propios medios. En el caso del bebé, cuando nace, depende necesariamente del adulto para poder desarrollarse. Y a medida que va creciendo, va adquiriendo niveles de autonomía. Empieza a conocer y explorarse a sí mismo, al otro, a los objetos y al espacio en el que se encuentra.
Ok, a ver. Protege a tu familia. ¿Qué me dicen? ¿Qué hemos podido observar de esta actividad autónoma? ¿No? Todas las maneras. ¿Han tenido la oportunidad de trabajar con niños menores de 3 años? Preguntaría. No. ¿No? Ah, ok, muy bien, ¿no? Pero ahora, ¿no? Como hemos visto en el video, el docente estaba acompañando a los niños, ¿no? ¿Qué hacía el docente? Si pudieron ver ustedes ahí. ¿Cuál era el rol del docente? ¿Qué papel cumplía el docente con los niños? ¿No? Estaban los niños jugando con diversos materiales y el docente ¿qué hacía? ¿O qué hace, según lo que hemos visto el video? ¿Mm? Está acompañando el juego de los niños, está mirando, observando, ¿no? Y el niño siempre va a invitar al adulto a jugar, ¿no? Pero el adulto no está diciéndole, haz esto, haz lo otro, ¿no? Está acompañando el juego del niño. Y el niño tiene la libertad de jugar con el material, con el espacio que la profesora ha preparado, ¿no? ¿Se dan cuenta? Puede ser que juegue de la manera que la docente lo ha planificado, o de repente el niño ahí, como hemos visto, juega de diversas maneras, ¿no? En el pequeño video hemos visto cómo esa actividad autónoma favorece casi todas las áreas, ¿cierto? ¿No? Psicomotricidad, lenguaje, ¿no? El área de personal social, porque en la interacción con los adultos, en la interacción con con los objetos, el niño va aprendiendo también. Entonces, ahora la mirada, el enfoque para trabajar lo que es de desarrollo infantil temprano es esta, ¿no? Es que el adulto organiza el espacio, organiza el material, dependiendo de las competencias que va a trabajar, y el niño menor de 3 años va y juega y hace sus propios proyectos de acción, ¿sí? Y la maestra, ¿qué hace? Acompaña el juego a los niños, está atento a que no se golpeen, está atento si necesita algo, porque el niño no habla, pero te mira, ¿no? Te busca ayuda siempre del adulto, ¿no? Entonces, un poquito, esa es la mirada que trabaja ahora mucho el desarrollo infantil temprano, ¿no? Para los niños de curso, ¿sí? ¿Le están viendo la diapositiva? Entonces, aquí, ¿no? Vemos nosotros justamente que estamos trabajando los momentos de cuidado y los momentos de actividad autónoma y juego libre. Eso es lo que propone el Minedo, ¿no? Dentro de los momentos de cuidado está justamente la higiene, el descanso, está acá también la alimentación, ¿no? Y dentro de la actividad autónoma y juego libre tenemos 2 espacios, ¿no? En el espacio interno del aula y el espacio externo. Acuérdense que también yo puedo planificar actividades al aire libre, en la sala de psicomotricidad o en otro espacio que no sea mi aula, ¿sí? Entonces, ¿qué debo tener en cuenta cuando yo planifico para niños de ciclo 1, ¿no? Debo observar y conocer a los niños, debo organizar el contexto, ¿no? Debo organizar el espacio, los materiales, ¿no? Debo identificar justamente los posibles aprendizajes a desarrollar, debo planificar justamente lo que voy a hacer observando permanentemente a los niños, ¿no? Y revisando el proceso, detectando nuevos intereses. Por eso que a veces las actividades en el ciclo 1 pueden ser repetitivas. ¿Por qué? Porque la profesora prepara esto y hay niños que hoy juegan de esta manera. Hay niños que hoy día no le prestaron atención a un objeto, un juguete, pero el siguiente vez sí lo va a hacer. Entonces, por eso también que a veces las planificaciones pueden durar 1, 2 días, 3 días, ¿no? Cuando ya no, el niño no muestra interés o ya se aburrió, ya la maestra puede cambiar de material. ¿Se dan cuenta? Esa es la planificación respondiendo al interés del grupo. Igual que la duración, ¿no? Los niños sabemos que menores de 3 años tienen su atención muy corta. Entonces, obviamente, son 15 minutos, 20 minutos, va a depender del interés del niño. Si yo veo que el niño ya no está jugando, ya se aburrió y está haciendo otra cosa, ya finalizo la actividad, ¿sí? Entonces, eso es con respecto a los niños de primer ciclo. Con los niños del segundo ciclo, hemos visto que tenemos actividades con unidades de
didácticas, ¿no? Que son actividades que están organizadas de manera pedagógica en un determinado tiempo, puede ser un mes mayormente, puede ser que articula aprendizajes, integramos áreas. Aquí hemos visto que son proyectos de aprendizaje, unidades de aprendizaje, talleres y sesiones de psicomotricidad. Hemos visto que psicomotricidad ahora ya es un área. Antes, psicomotricidad estaba dentro del área de personal social, igual que la de vivencia tu fe, ¿no? La de religión, estaba dentro del área de personal social. Ahora ya hay un área que es el área de psicomotricidad, por lo tanto, la propuesta es que todos los días los niños realicen actividades psicomotrices, ¿no? Entonces también se toma en cuenta. Vamos a observar entonces este video. Recién te despiertas y ya vas tarde. Con Didi todos tus viajes tienen hasta 30% de descuento de lunes a jueves de 7 a 10 a.m. Lo bueno es que hay Didi. ¿Se ve, se escucha, maestras? Sí. Por ejemplo, esta actividad que responde a otros lenguajes, acá. ¿En el bosque? Claro, ¿y qué hacemos nosotros? ¿Moverlo? ¿Nos mojamos? ¿Porque camina mucho? Ay, claro, también el cielo, algo así. Pero nosotros ya no llueve y nosotros vamos a saltar en los charcos porque ya no llueve, pero hay mucha agua en el suelo. Y cuando va lloviendo. Entonces podemos ir caminando. A ver. Vamos caminando por el bosque. Espérate, despacito. Espera un momentito, que voy a cantar la canción primero, ¿vale? Caminando por el bosque, de repente pisa un poco a la tres. Y hasta que no llega a tres, no se puede cantar. 1, 2, 3. ¿Vale? Y me salgo, voy a por el otro lado. Caminando por el bosque, de repente pisa un poco a la tres. 1, 2, 3. ¿Lo vamos nosotros? Venga, arriba, chicos. Todavía no nos metemos en los aros, ¿eh? Vamos caminando. Así, por fuera. Y caminando por el bosque, de repente piso un gato. Y nos colocamos delante de un gato. A la de tres. Venga, vamos a un gato. 1, 2, 3. Y salimos. Y caminando por el bosque, de repente piso un gato. A la de tres. 1, 2, 3. ¡Ahí se Nosotros juntos también podéis. Mira, podéis estar los dos en el mismo. Así. Pa, para, ¿sí? Ya todo el salto, ¿vale? Pa, para. Aquí ponemos. Pa, para. Manos. ¿Seguimos? Por fuera. Y caminando por el bosque, de repente pica y corre. 1, 2, 3. Y caminando por el bosque, de repente pica un gato a la de 3. 1, 2, 3. Sigue. Pero te quedas en el aro. Nos quedamos en el aro, Pablo. Muy bien, chicos, vamos a empezar con la música, ¿vale? Bien, por ejemplo, aquí, ¿qué hemos visto? A ver, cuéntenme en esta actividad. Estaban escribiendo. Oh, no se ve, sí se escucha, pero no. Oh. Ay, yo pensé que había visto.
Qué raro, no pudieron ver, sí escuchaban, pero no veían. Qué raro. ¿Sabes cuál es el poder del nuevo labial líquido Power Stay de Avon? Una nueva fórmula que ofrece mayor comodidad y confianza. Quiero saber si pueden ver o no ven. No se ve. Ahí ven. Vamos a trabajar. Vamos a trabajar nosotros hacia en el paso. A la hora que vamos a trabajar, tenemos que hacer cumplir con unas normas y unas reglas. ¿No ves, primero antes de Milagros? iniciar a trabajar. ¿Cuál es mi primera norma, mi primera regla? ¿Ven ahí, chicas? Ahora ya se puede ver. Díganme. ¿No se puede ver? Sí se ve. Sí se ve, ya, ok. Entonces vamos a ver este que es de ciclo 2. Ustedes me van a decir cómo está el niño, qué es lo que hace el niño, cuál es el rol de la docente, cuál es el rol del niño, ¿sí? A ver, ahora sí lo vemos. Sentarme tranquilo, ¿qué más? Escuchar, ¿no? Hacer silencio y sobre todo escuchar. Y aprender. Wow, wow, wow. A ver, amigo, ¿conoce este amiguito? La mosca vive en la basura, que eso Se está viendo, ¿sí? Se fue la señal creo en un ratito, ¿no? Pero ya vino, ¿me están escuchando? es un insecto que es... ¿Qué le gustan? Le voy a dar su collar y ustedes se lo van a tener que colgar y me van a ver qué insecto es el que les ha tocado en el cuello. Vamos, cuélguenselo en el cuello, por favor, cuélgatelo. Agarra el Sam, cuélgatelo en el cuello. Cuélgatelo el Sam. Cuélgatelo. Cuélgatelo ya. ¿Llevado que colgadito? ¿Sí? ¿Colgadito? A ver, acá te voy a dejar el eléctrica. Unos se movían de arriba hacia abajo, otros de un lado para otro lado, ¿no? Muy bien, Leonardo. Muy bien, y le han usado los palitos y los botones. Muy bien. A ver, amiga. Los bloques y los, ya veo que están usados. Cuéntame cuántos bloques hay. Muy bien. ¿Cuántos gansos hay acá? A ver, ¿qué pasa acá? Ok, entonces vamos a ver, me dicen por ahí que se ve entrecortado. Creo que puede ser también la señal, ¿no? Que está entrecortada. No se preocupen, justo ustedes van a recibir
El PPT, ahí están los links, ustedes pueden ver ya con más tranquilidad en sus casas, ¿no? Los dos videos y verlo con mayor claridad y escuchar, ¿sí? Entonces, yo les decía, ¿se ve el PPT? Sí. Ok, entonces, para segundo ciclo, ¿no? Lo que se nos propone es justamente unidades de aprendizaje o proyectos, va a depender de la institución, o a veces trabajan los dos, según unidad y después un proyecto, no lo sé. Los talleres, aquí sí tenemos variedad, ¿no? También se está trabajando a veces psicomotricidad como un taller, ya que hay una guía metodológica para taller de 3, 4 y 5, por eso también se considera taller, o puedes integrar psicomotricidad como área también, va a depender de cómo lo estén trabajando, ¿no? Lenguajes artísticos, puede haber aquí dentro de lenguajes artísticos, estamos hablando de danza, de música, de gráfico plástico, de arte, ¿no? Ahí abarca todo eso. Tenemos actividades permanentes, de rutina o cotidiana, tenemos aquí lo que es alimentación, higiene, el baño, ¿no? Tenemos lo que es salida y juego libre en los sectores, ¿no? Entonces, acá yo voy a planificar esto, ¿no? De acuerdo a la planificación anual y qué competencias voy a priorizar, ¿no? Entonces, esto nos propone la guía de planificación curricular para trabajar con 3, 4 y 5, ¿no? Y aquí, ¿no? Ya también se nos invita a ir haciendo nuestras actividades, ¿no? Ustedes también los formatos pueden cambiar, eso también va a depender de cada institución, ¿no? Sabemos que cada institución tiene también un formato de acuerdo de planificación, pero lo que no puede faltar, pues, es el aula, son los enfoques transversales, son el propósito de aprendizaje, son las competencias, ¿no? La situación significativa, los desempeños, ¿no? Sea cual sea el formato, estos elementos que ya hemos visto de las experiencias de aprendizaje no pueden faltar, ¿no? Tienen que estar dentro de tu planificación, ¿sí? Luego, el propósito de la experiencia de aprendizaje, ¿no? ¿Cuál es ese propósito que va a movilizar todas mis actividades, ¿no? ¿Qué queremos lograr, ¿no? Las evidencias o el producto también, ¿no? Va a depender de qué tipo de proyecto voy a hacer o qué tipo de unidad de aprendizaje y cuáles serían esos productos para ese mes, ¿no? Mayormente en inicial trabajamos por quincena o por mes, ¿no? Va a depender también de cómo se organiza la institución y cómo yo planifico. Lo que se aconseja es que sea todo un mes, ¿no? 4 semanas como para que pueda yo generar una experiencia de aprendizaje y pueda yo ahí integrar las áreas y pueda yo trabajar de manera secuenciada, coherente, ¿no? Este aprendizaje, ¿no? Pero también sé que hay instituciones que están trabajando 3 semanas, una unidad o un proyecto, o 2 semanas, o si es el Día de la Madre, trabajan solo una semana el proyecto del Día de la Madre, también, ¿no? Va a depender cómo ustedes se organizan, ¿sí? Lo importante es que no debe faltar esto, ¿no? La situación significativa, cuál es el propósito, cuáles son los desempeños, ¿no? Cuáles son las actividades, la secuencia de actividades que yo voy a hacer para garantizar que se desarrolle esas competencias, ¿ok? Muy bien, miren, ya hemos llegado, nos faltan 10 minutos, ¿no? No sé si hubiera alguna pregunta, duda hasta el momento, por favor. Me gustaría que puedan escribir o levantar la mano sobre lo que es la planificación. Hemos visto más o menos o recordar, ¿no? Cuáles son las características que yo debo tener en cuenta para planificar actividades de ciclo 1 y de ciclo 2. El día miércoles vamos a ver ya de las sesiones de aprendizaje, ¿no? Cómo diseñamos sesiones acorde a la edad de los niños, de manera creativa, de manera lúdica, ¿no? Porque esto es más o menos lo macro, lo de mediano plazo, y ahora vamos a pasar a las sesiones. Y las sesiones corresponden a una área específica. Y es importante recordar y conocer cuál es ese enfoque de esa área, qué es lo que busca esa área para yo planificar esas sesiones, ¿sí? Muy bien, no sé si Sara, Rosario, Zulmira, que la veo acá, tienen algunas dudas, preguntas, por favor.
No, María del Carmen, todo estuvo claro el día de hoy. Gracias. Bueno, Sara, gracias, ¿no? Entonces, por favor, yo las invito a participar, ya sea por el audio o por el chat, si ustedes tuvieran alguna duda o pregunta, ¿no? Maestra, Dime, buenas noches. Milagros, dime. Sí ha estado claro, más bien gracias, pero yo tengo una inquietud un poquito más, según su experiencia de usted, según lo que ha mencionado, antes le han presentado a usted que trabaja en la escuela de Monterrico. Soy docente también del nivel inicial, pero trabajo, bueno, soy docente contratada en nivel superior. Me gustaría, según su experiencia, para hacer nosotros la planificación. Claro que se está trabajando con los nuevos currículos, ¿no? Del 2019. ¿Cómo se haría ahí? ¿Simplemente agarramos de ese DCBN 2019? Claro, tú igual para lo que es educación superior tienes un DCBN, tienes el curso, ¿no? Que te van a dar, tienes el ciclo que vas a hacer y igual, ¿no? Ahí está la sumilla del curso, ¿no es cierto? Sí. Tienes capacidades, tienes desempeños, igual que trabajar, y tú tienes que organizar ya las unidades para trabajar. ¿Qué es lo que yo voy a trabajar? ¿Cuántas unidades yo voy a hacer? ¿No? Según lo que quiere tu curso, y organizas tus unidades, ¿no? Puede ser 3 unidades, 2 unidades, dependiendo de las competencias, porque cada curso tiene ciertas competencias, ¿no? Entonces se sugiere, por eso, 2 o 3 dependiendo la temporalidad. Tú ya sabes que inicias de repente en marzo y acabas en julio, ¿cierto? Exacto. Entonces, según eso, tú vas organizando tus unidades, ¿no? Tus grandes unidades. Aquí, por ejemplo, tenemos en básica regular unas 8 unidades, porque es de marzo, abril hasta diciembre. ¿Te das cuenta? Es casi todo el año. Tú tendrías que tener como 8 unidades. En básica superior, tú solamente tienes un semestre, que más o menos son 4 o 3 meses, ¿no? Dependiendo. Entonces, también tú temporalizas. Lo mismo que planificas, tienes que tomar en cuenta según tu instituto o tu universidad, cuál es el PI, cuál es el reglamento, igual lo tienes que tener en cuenta para planificar, ¿no es cierto? Y dependiendo del curso, porque ahí en el DCBN está qué es lo que quieres lograr con el estudiante, cómo lo vas a hacer, ya depende de ti, ¿no? Como maestra, qué vas a hacer, cómo vas a hacer, qué instrumentos de evaluación vas a hacer, ¿no? También se puede usar guías de observación, también puedes usar lista de cotejo, también puedes usar rúbricas. ¿Sí? Gracias, maestra, muy amable. Ok, muy bien. ¿Qué más? Entonces, el tema de planificación, como les digo, es, hoy día hemos tocado la parte general, ¿no? Como en este caso su compañera también está sirviendo un poco para la otro tipo de planificación a nivel superior. Pero igual, para toda la planificación tengo también que responder una evaluación diagnóstica, ¿no? Cómo vienen mis estudiantes, ¿no? Del ciclo anterior o de la edad anterior, ¿no? ¿Qué competencias ya lograron? ¿Qué competencias todavía les falta? Y ahí yo tengo que apuntalar a esas competencias, ¿no? Y cada bimestre yo voy avanzando justo esas competencias. Puede ser que yo tengo que dosificar ahí, ¿no? En el caso de 3, 4 y 5, tengo todo 8 meses para yo poder ir dosificando. Eso es lo que se hace en la planificación anual como primero, y después ya yo voy partiendo a la planificación por meses, ¿no? Por unidad, ¿sí? Entonces me gustaría que ustedes me comenten, ¿no? Por ejemplo, ¿qué aprendieron? ¿Aprendieron algo nuevo de repente hoy día? Puedo escribir en el chat o puedo prender mi micrófono, ¿no? ¿Aprendieron algo diferente, algo nuevo? Me gustaría que me lo digan. ¿Sí? ¿Aprendieron algo? ¿Para qué les ha servido? ¿No? Y cómo lo pueden usar también, ¿no? Acuérdense que lo que queremos es siempre trabajar o estudiar para la vida, ¿no? O sea, que esto me sea útil, ¿no? Y yo espero también que todo lo que ustedes están aprendiendo el día de hoy les sirva, ¿no? A ustedes, les ayude a mejorar su práctica docente, ¿sí? Entonces yo agradezco el día de hoy
por haberse conectado, ¿no? El día, entendí mejor los procesos de la planificación. Ay, qué bueno, Milagros, qué bueno que hayas entendido bien este proceso, ¿no? Que tenemos tanto para planificar para los niños de cuna y de jardín. El día miércoles ya vamos a aterrizar a las sesiones de aprendizaje, ¿no? Cómo deben ser las sesiones de aprendizaje, teniendo en cuenta también el ciclo de los niños, ¿no? Teniendo en cuenta los enfoques y la didáctica, ¿no? Entonces nosotros a veces hay que recordar, porque ya lo hemos visto, ya lo hemos estudiado, pero lo tenemos que aterrizar, ¿no? Entonces yo las espero el día miércoles también a las 7 para poder ver el tema de las sesiones de aprendizaje. Y el día viernes tocaríamos lo que es evaluación, ¿no? Cómo evaluamos, qué instrumentos podemos usar, etc. ¿Sí? Entonces yo les agradezco por el día de hoy. No sé si alguien más quiere comentar algo. Ok. Ok, entonces Milagros, Rosaria, Sara y Zulmira, muchas gracias por el día de hoy. Espero verlas el día miércoles. Revisen el material que ya les voy a mandar, ¿no? Donde también van a encontrar el PPT, algunas lecturas sugeridas y la grabación del día de hoy, ¿sí? Ok, muchas gracias. Entonces nos estamos viendo, ¿sí? Gracias, hasta luego. Ok, gracias. Nos vemos.